En consecuencia de lo expresado, el señor rector hará entrega del diploma y la resolución que reconoce al doctor Ricardo Lorenzetti como el 28º doctor honoris causa de la Universidad Nacional del Sur y le entregará un presente en nombre de la institución. En los orígenes de la tradición que hoy nos convoca, los actos de entrega de títulos especiales culminaban con clases magistrales, la Lectio Doctorandis, en las cuales los distinguidos ilustraban a los claustros con una disertación sobre algún asunto de su incumbencia. Hoy podremos escuchar al doctor Ricardo Lorenzetti disertar sobre los lineamientos generales de la reforma al Código Civil y Comercial. Buenos días a todos, señor rector, señor decano, señores legisladores nacionales, legisladores provinciales, señor intendente, jueces y juezas de la justicia federal y también provincial, profesores, profesoras, alumnos, público en general. Quiero decirles que es un gran honor para mí recibir esta distinción de parte de la universidad. Recién, cuando hablaba el señor rector, yo me acordaba de mi infancia en Rafaela, donde no hay universidad. Ni mi padre ni mi madre tenían nada que ver con la abogacía. Yo jamás hubiera soñado llegar a la Corte Suprema o recibir una distinción de doctorado honoris causa en esta universidad. Eso es posible por la universidad pública. Es posible porque la universidad pública es un gran motor de movilidad social. Uno puede estudiar, puede perfeccionarse, puede luchar por sus ideales y siempre va a haber alguien que abra la puerta cuando uno golpea insistentemente y quiere transformar el mundo y comérselo y llevárselo por delante cuando es joven. Eso es algo extraordinario en nuestro país y debemos conservarlo. Me voy a referir ahora a algunos de los principales temas que lleva adelante esta reforma del derecho privado, porque es una reforma del Código Civil y Comercial. Lo primero que me parece importante decir es que cuando uno se aproxima y lee este proyecto, existe una sensación abrumadora. Son muchísimos temas y todos ellos parecen novedosos. Pero hay que tranquilizar la conciencia y decir, en realidad, la novedad no es tanta. En primer lugar, porque este proyecto toma en consideración una larga y compleja tradición legislativa de la Argentina, principalmente a partir del periodo democrático. Desde la apertura de la democracia, desde los años 80 en adelante, nuestro país suscribió numerosos tratados internacionales y modificó su Constitución, con lo cual muchas de las instituciones que recibe este proyecto son instituciones que están en los tratados internacionales y que han sido materia de interpretación por parte de la doctrina y también por parte de la jurisprudencia. Nuestro Congreso de la Nación, en estos años de democracia, ha dictado numerosas leyes en todos los campos y estas leyes han sido recibidas en este proyecto porque existía una discordancia entre el Código, la Constitución y la legislación especial de este Congreso. Por lo tanto, existe una importantísima tradición legislativa
en Argentina que ha sido incorporada, y la mayoría de las cuestiones que hoy a muchos le parecen novedosas, en realidad ya están tratadas en todos estos dispositivos legislativos. Y lo mismo sucede con la jurisprudencia, que ya ha adelantado muchísimas soluciones que existen en este proyecto. Y también ocurre algo similar con los proyectos anteriores, que desde los años 80 la Argentina viene intentando reformar el Código Civil y no lo viene logrando. Pero esto, más todos estos proyectos, más todas las críticas que son muy buenas que se han hecho en la doctrina jurídica, constituyen un caudal extraordinario que ha sido tenido en cuenta. De manera que tenemos 30 años ya de discusión legislativa, jurisprudencial, doctrinaria y académica que avalan lo que se ha hecho. No es algo que ha nacido de una mente iluminada. Pero aún así, cuando nosotros iniciamos esta tarea, hemos dado participación a más de 100 hombres y mujeres de universidades de todo el país para que cada uno en su pequeña área de especialidad opine y mande borradores, y nosotros los hemos luego incorporado y hemos redactado los artículos teniendo en cuenta todas esas opiniones. Y después de la presentación de este proyecto ante el Poder Ejecutivo Nacional, hubo 4 meses en los cuales yo personalmente recibí a muchísimas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, donde cada una hizo su aporte y hemos hecho ajustes. 4 meses escuchando todas las opiniones. Y luego de los ajustes, esto se envió al Congreso, y ahora el Congreso está tratándolo, creo que de la manera más madura posible en una institución, que es no tratarlo a libro cerrado, como se hizo en el Código Civil en la época de Vélez Arfiel, en el siglo XIX, que entró al Congreso y salió en un mes. Es decir, en un término muy breve fue sancionado. Y esto fue una decisión que en su momento tomó el presidente Sarmiento y fue defendida por Mitre y fue defendida por los grandes próceres de la época. Y esta idea continuó hasta los años 70, en los cuales toda la doctrina siempre consideró que los códigos debían ser tratados a libro cerrado. Nosotros creo que hoy pensamos todos que no es bueno tratarlo a libro cerrado, pero tampoco es bueno discutirlo como una ley, porque no es una ley en la cual uno pueda discutir artículo por artículo, porque es un sistema. Y si uno toca un artículo, cambia todo el sistema, y si uno cambia un vocablo, cambia también todo el lenguaje. Entonces hay que tratarlo de modo sistemático. Por eso es que es muy sabia la decisión del Congreso de dar un tratamiento a través de una comisión bicameral en la cual todos están representados, se escuchan en audiencias públicas a todos, que son más o menos los mismos que ya hemos escuchado, pero que es bueno que lo vuelvan a plantear, porque hoy el rol protagónico es del Congreso. Y todos los sectores tienen que opinar. Y luego de ese debate, bueno, habrá algunas cuestiones que habrá que ajustar, pero creo que lo que se va mostrando hasta ahora es que existe un altísimo grado de consenso acerca de la necesidad de la reforma, porque la reforma viene desde los 80, es decir, llevamos muchos años sin poder concretarla, y sobre los aspectos esenciales prácticamente no hay grandes discusiones. Habrá un listado de temas en los cuales sí hay algunas cuestiones que revisar, pero me parece que el núcleo central hoy no está en discusión, y por lo que uno ve en las audiencias públicas son aspectos específicos. Me parece que es importante señalar entonces que todo este proceso que lleva ya 30 años explica en gran medida la necesidad de que nosotros profundicemos una decisión de manera de adoptar un nuevo código, porque ha sido muy discutido cada uno de los temas. No es que no ha habido participación ni discusión, ni mucho menos es algo que no se conozca, porque todos hoy, los que están en el ámbito jurídico y los que están hoy en el Congreso, están muy al tanto
de cada uno de los temas y los conocen perfectamente. Creo que sí que hay que tomar decisiones, pero para eso está el Congreso. Esta es una obra que debe reflejar una política de Estado, no una política de gobierno. Es decir, no se trata de una obra de gobierno, se trata de una obra de Estado, donde todos los sectores y todos los poderes intervienen. Porque esto es algo que debe ser pensado para futuras generaciones. Tenemos que legislar con una perspectiva de 100 años, no de lo que pasa hoy. En relación a este proyecto, creo que hay algunas cuestiones importantes sobre las cuales yo me voy a referir en la medida en que lo diferencian de proyectos anteriores. Todos los proyectos anteriores tienen una continuidad y esa continuidad ha sido recibida en este proyecto y en eso prácticamente no hay ninguna discusión, que es la base sustancial del mismo. Pero hay algunas cuestiones interesantes que hemos introducido porque los proyectos anteriores no tomaron muy en cuenta las grandes transformaciones de paradigmas que introdujo la Constitución y los tratados internacionales, porque el último proyecto es del año 98 y se elaboró cuando todavía la reforma constitucional no había sido desplegada en toda su interpretación. Por eso es que nosotros hacemos una gran diferenciación aquí, en este proyecto, respecto de los anteriores en algunos temas centrales. El primero es la idea de un título introductorio, que es algo muy novedoso en el derecho comparado, va a ser el único proyecto que tiene un título introductorio, que es un poco la conexión entre la Constitución, el derecho privado y el resto del sistema. En ese título introductorio se comienza diciendo que la decisión de los jueces, y acá hablamos de la decisión judicial, debe ser razonable. Esto es muy importante, introducir aspectos de la decisión judicial dentro del Código, porque el criterio de la razonabilidad no tiene solo que ver con el juez o la jueza, sino con el derecho que tienen los ciudadanos a conocer los fundamentos de las decisiones judiciales. Esta es una innovación fundamental que va a mejorar el control de la ciudadanía sobre la decisión judicial. Es decir, todos tienen derechos a conocer los fundamentos y estos fundamentos deben ser claros. Por eso es que el lenguaje de este proyecto también es claro. Hemos tratado de evitar todos los tecnicismos porque la ley y la decisión judicial tienen como destinatario al ciudadano que no tiene por qué ser abogado o abogada. Entonces tiene que ser entendido por todos. Esta es la finalidad. Este es el destinatario que tiene la legislación y la jurisprudencia. Entonces se empieza con una decisión de este tipo que es muy importante. Y luego dice que las fuentes del derecho están en las constituciones y los tratados internacionales, en los principios y los valores. Esto es importantísimo y no está en el derecho vigente ni estaba en los proyectos anteriores. Y significa la constitucionalización del derecho privado. Es decir, nosotros no podemos pensar, como se hizo históricamente, en esferas aisladas, lo público y lo privado. Tiene que haber una interconexión, principios comunicables, lo llamamos nosotros, entre lo público y lo privado. Por ejemplo, si nosotros hablamos de cláusulas abusivas en las relaciones de consumo, debemos hablar también de la organización del mercado y la existencia de abuso de posición dominante. Cuanto más transparente sea el mercado, menos cláusulas abusivas habrá. En materia de familia, si nosotros organizamos la familia privada sin tener en cuenta lo que dicen los tratados internacionales sobre discriminación de la mujer, sobre los derechos del niño, vamos a tener una discordancia fenomenal entre lo público y lo privado. Por eso es que todas las instituciones del proyecto tienen una conexión directa entre los tratados internacionales, la Constitución y el derecho privado. Esta es otra innovación fundamental. También en este título introductorio se dice algo que no existe en ningún proyecto del mundo ni en los anteriores, y es que no solo se regulan los derechos individuales, sino también los derechos de incidencia colectiva, que están en la Constitución, pero no están hoy en el derecho privado.
Y esto también es poner de acuerdo ambos regímenes. Esto es tan importante que creo que va a ser uno de los grandes cambios de paradigmas de los cuales se va a hablar si esto es sancionado. Fíjense ustedes que el abuso del derecho, que siempre ha sido concebido como un límite externo al ejercicio del derecho individual cuando colisiona con otro, el acreedor que quiere cobrar abusivamente arruinando la vida del deudor. Este es el clásico ejemplo del mercader de Venecia y que se enseña en las facultades. Nosotros los contemplamos también el abuso del derecho respecto de los bienes de incidencia colectiva, es decir, quien usa un derecho destruyendo el bien colectivo. Esto tiene numerosas implicancias en todos los campos y va a cambiar el paradigma de análisis de nuestro sistema. Es decir, que va a ser el primer proyecto, y es el primer proyecto que tiene no solo derechos individuales, sino derechos de incidencia colectiva como los tiene nuestra Constitución. Y también en materia de bienes, en este título introductorio, se dice que no es solo el objeto, como fuera en la época de Vélez, regular los derechos individuales sobre bienes de contenido patrimonial, sino que también están los derechos de las comunidades, no de los individuos, personas jurídicas o físicas, sino también las comunidades de pueblos originarios, por ejemplo, que son titulares distintos de los individuos. Y no solo los bienes patrimoniales individuales, sino también los bienes extrapatrimoniales. Ahí están los derechos sobre el cuerpo, que es una novedad en el sistema jurídico internacional. Nosotros lo hemos incluido, va a ser el primer proyecto en el mundo que tiene esto, que es una necesidad. Hoy hay mucha innovación sobre el cuerpo humano y hay que protegerlo. Debemos proteger los derechos sobre el cuerpo. Y también están los derechos sobre incidencia colectiva. Es decir, este código, si se sanciona, va a ser el primero en el mundo que no regula solo un tema, que son derechos individuales sobre bienes de contenido patrimonial, sino todo este amplio espectro que es muy importante para la protección de los bienes que hoy le interesan a nuestro pueblo. Asimismo, se introduce un capítulo sobre el ejercicio de los derechos en este título introductorio, en lo cual se dice que los derechos individuales no son solo ilimitadamente de ejercicio ilimitado, sino que tienen que ser ejercidos conforme a la buena fe, evitando el abuso. A esto lo denominamos sociabilidad de los derechos. Es decir, en una sociedad madura, en una sociedad que nos respetemos todos, los derechos deben ser ejercitados de buena fe. Esto es tomar un antiguo principio que nace en el medioevo por influencia del cristianismo y los posglosadores en pequeñas áreas del derecho y lo hemos llevado a un principio general de ejercicio. Es la moralización del ejercicio de los derechos. Entonces, este título introductorio es como la puerta de entrada del sistema y va a mejorar mucho cómo nosotros vemos el derecho privado en la Argentina y me parece que va a ser una de las innovaciones más comentadas en el derecho comparado. Luego, los códigos se ocupan de la persona. En el derecho privado, la persona es regulada en cuanto a las consecuencias de haber nacido persona y por eso no se regula el aborto, que es un tema propio del derecho penal. Aquí hay una discusión hoy sobre cómo se nombra a la persona, cómo se la designa en el derecho privado. Nosotros tenemos una concepción histórica que justamente dice que la persona lo es desde la concepción natural. Y esto no ha sido modificado y se ha mantenido como principio general. Lo que se ha hecho es agregar la situación referida a la fecundación in vitro. ¿Por qué? En la Argentina, el Estado autoriza, desde el punto de vista administrativo, los centros de realización de fecundación in vitro, centros de salud. Las obras sociales poco a poco han sido obligadas por la jurisprudencia a prestar estos servicios y el Congreso está tratando una ley para obligarlos. De manera que la fecundación
ya se practica en la Argentina hace mucho tiempo, hay muchos centros y es una realidad. Frente a esto tenemos dos tipos de opciones. Una es ignorarla o prohibirla, pero ya es tarde. Hay quienes dicen, habría que prohibir la fecundación in vitro, pero ya es tarde para eso en la Argentina. Ya se practica en todo el país y ya se ha avanzado y la jurisprudencia y la legislación va en otro camino. Por lo tanto, hay que regular sus efectos. Ahora bien, una ley de fecundación involucra muchos aspectos administrativos, penales, de todo tipo, no solo civiles. Por eso nosotros decimos que esta es una facultad del Congreso, es decir, el Congreso puede hacer una ley sobre la fecundación in vitro que contemple un tema que es complejísimo. ¿A qué medida se autoriza? ¿Cómo se realizan los distintos procedimientos? Pero en el código lo que se regulan son los efectos del nacimiento. Por eso se dice que hay personas desde que el embrión es implantado en la mujer. ¿Por qué? Porque nace. Y entonces hay consecuencias en materia familiar y sucesoria. Pero si el embrión no es implantado, no nace. Por lo tanto, no es materia de regulación del Código Civil. Nosotros no decimos que es persona o que no lo es, que es la gran discusión en la cual hoy hay un sector de la Iglesia que sostiene que es persona y otros sectores que dicen que no es persona. Pero este es un tema que nosotros dijimos ahí en el proyecto que se dictará una ley para su protección a los embriones no implantados. El Congreso luego decidirá, porque es soberano en eso, qué estatus tiene, si es necesario decir que tiene algún estatus. Pero no es el tema del Código Civil. Entonces, hemos logrado allí una fórmula armónica entre las distintas posiciones, porque en todos los temas hay posiciones extremas en cada uno de los temas. Entonces, hemos tratado de armonizar una solución. Cuando decimos que este es un código humanista que se inserta en la tradición humanista, es porque la persona está muy protegida y hay todo un desarrollo de los derechos personalísimos y por eso, por ejemplo, se dice que hay un derecho a la dignidad, un derecho a la imagen, un derecho a la privacidad. Esto no es menor, porque el gran tema de la persona en los años que vienen es su regulación heterónoma. ¿Qué queremos decir con esto? Que poco a poco las personas aquí en todo el mundo comienzan a comportarse de la misma manera por la influencia de la publicidad inductiva. Comenzamos a consumir lo mismo. Los chicos de la China, que parecían tan diferentes, usan los mismos jueguitos que los de la Argentina. Hay una internacionalización de las pautas de consumo. Los datos personales de la persona hoy están en manos de bases de datos y las bases de datos son cada vez más complejas y más completas. Una cosa es perseguir el delito y otra es armar bases de datos muy complejas de todas las poblaciones que en malas manos, y siempre hay posibilidades de que las manos, quienes están a cargo de esas bases de datos puedan ser malos, hoy, mañana o dentro de 50 años, la utilicen para el control social que tanto Huxley o bien Orwell denunciaron hace muchos años, esta idea del gran hermano, controlador, vigilador. Por eso nosotros sostenemos la idea de que debe haber una esfera de la individualidad personal que proteja a la persona frente a este avance, sobre todo del complejo tecnológico que se está armando en el mundo actual. Es importante decir también que la persona para este proyecto no es exactamente el modelo que se pensó en el siglo XIX, que era un único modelo, que era el hombre adulto, educado y de clase media alta. Nosotros hemos ampliado esto porque es la realidad actual. Está bien que Vélez Sarsfield en su época lo haya pensado así porque era una sociedad homogénea, pero hoy tenemos hombres y mujeres, es decir, que la mujer en este proyecto es sujeto de derecho. Y esto que puede llamar la atención,
es una realidad, actualmente no lo es. Este proyecto tiene numerosas disposiciones de protección de la mujer y del trato igualitario, y tiene un principio que dice que ninguna norma puede ser interpretada en sentido discriminatorio de los derechos de la mujer. También el niño es sujeto de derecho, también el adolescente y también las personas de edad avanzada, en una sociedad que tiene cada vez más expectativa de vida y nadie piensa que todos nosotros vamos a tener 70, 80 años y vamos a tener que lidiar con una tecnología que no conocemos y vamos a vivir en un mundo muy complicado. Y ya hoy sucede esto cuando mucha gente de edad avanzada es abandonada por sus familias, es internada en institutos donde firman a veces documentos que transfieren su patrimonio. Hay normas de protección para estos casos. Hay que pensar en el futuro de la sociedad y esto va a suceder. Entonces no es solo el adulto, sino todas las etapas de la vida las que son sujetos de derechos. No se trata solo de pensar en la persona educada, porque el Código actual dice que si uno no se informa, es culpable. Esto es el error culpable, porque parte de la idea de que todos somos educados. Esto era posible en el siglo XIX, pero hoy no lo es. Yo me imagino que si uno quiere cumplir con el Código Civil actual, no puede vivir. Si vamos a ir a almorzar ahora, yo debería preguntar, a ver cómo está la comida, quién la preparó, quién hizo la limpieza del lugar, porque si me intoxico y no me informé antes, soy culpable. Si voy a tomar el avión, debería preguntar, bueno, a ver, ¿cómo está el control, el mantenimiento, el catering? ¿Cómo están los pilotos? ¿Durmieron bien? Me miraría muy mal. Si voy a comprar algo al supermercado y por cada uno de los productos me quiero informar, me echan de la cola. O sea, no se puede vivir así con el estándar que se pensó para el siglo XIX. Hoy la gente confía en la apariencia. Hay confianza que alguien se ocupó de que las cosas funcionen y uno no puede autoinformarse y educarse en cada caso. Por eso hay que invertir esto para facilitar la vida de los ciudadanos y también la de las empresas, porque si no, no puede funcionar la economía. Y por eso hemos invertido esta regla. Y tampoco se puede pensar en que todos los modelos de la persona son de clase media alta, porque de lo contrario excluimos a aquellos que tienen lo que denominamos vulnerabilidad económica, es decir, los pobres y los excluidos. Y nosotros pensamos en un derecho de inclusión social, en un derecho igualitario. Yo hace muchos años, casi 15, escribí un libro en el cual decía que el derecho privado parece un hotel 5 estrellas, que es perfecto, es muy lindo, pero es muy caro y entonces son muy pocos los que disfrutan de ese hotel 5 estrellas. Y así sucede con las codificaciones. Son para pequeños grupos y no contemplan la inclusión social que hoy hay que contemplar. Por eso nosotros hemos incluido como sujeto de derecho aquí al consumidor, que es un vulnerable económico. Todos somos consumidores en un momento de nuestras vidas, en un momento del día. Entonces hay que proteger a los consumidores, incluirlos como sujetos vulnerables, y por eso hay una cantidad de normas sobre la publicidad. Imagínense lo que es hoy la publicidad inductiva. Todos nosotros nos comportamos cada vez más conforme a lo que dice la publicidad. Piensen ustedes lo que es la vida de una persona de 70, 80 años si sigue los mandatos de la publicidad. Pensemos en la generación actual que tiene 70 o 80 años. Cuando eran jóvenes, los grandes modelos, los que eran ganadores, seductores, fumaban todo el tiempo en el cine. Y esa generación se acostumbró a fumar y nadie les dijo que hacía mal. Hoy el que fuma es un paria, lo excluyen de todos lados. Hace 50 años atrás, las madres decían, porque seguían la publicidad, este chico es sano porque es gordito.
Hoy, si uno es gordo, es excluido, es un enfermo. Y entonces hay que seguir todos unos parámetros acerca de los medicamentos y los alimentos que se confunden cada vez más. Hay que consumir este alimento porque cura, porque hace bien. Entonces uno se transforma cuando come casi en un médico, hay que seguir las pautas. Hace 30 o 40 años atrás, Sartre decía que la náusea era no entender el mundo, y la gente decía es el intelectual más importante del mundo en este momento porque no lo entiende, tiene la duda existencial. Y esto era seguido por miles de jóvenes a lo largo y a lo ancho del planeta, porque era la moda cultural y la filosofía del momento. Si hoy un ejecutivo de una empresa dice que no entiende el mundo, lo mandan al psicólogo, le dan un ansiolítico y lo echan del trabajo, no lo consideran inteligente. Es decir, pensemos lo que va cambiando las pautas culturales a lo largo de una vida. Entonces, cuidado con esto. Puede ser que todo lo que nosotros hoy estamos esforzándonos para cambiar dentro de 50 años sea absolutamente distinto y vamos a tener problemas. Por eso es importante pensar en la publicidad inductiva y cómo esto influye en el comportamiento humano. Es importante proteger a los consumidores, que somos nosotros, que tengamos mejor información, que tengamos defensa cuando contratamos y firmamos cláusulas que no nos damos cuenta ni podemos leer porque no tenemos tiempo. Hoy uno compra un producto en un supermercado, lo paga y después que lo abre ahí aparecen las cláusulas. Es decir, que es al revés de lo que pasaba en la época de Vélez, donde uno se sentaba, discutía las cláusulas del contrato y después llegaba al producto. Hoy es al revés, primero llega el producto y después cuando uno lo abre están todas las cláusulas y dice, bueno, yo la verdad que no me di cuenta que tenía todo este compromiso. Y lo mismo pasa cuando contratamos en Internet. Entonces, no actualizar esto es estar fuera de época. Por eso hemos introducido la figura del consumidor. En las relaciones de familia, que es un tema que se ha hablado mucho, yo creo que no hay tiempo para desarrollar todo, pero sí unas palabras. Aquí hay una cuestión filosófica de fondo y es cuál es la actitud que debe tener el legislador en este tema. Se habla mucho de seguir las tradiciones, pero la tradición legislativa argentina es en favor de una posición más liberal o multicultural en materia de familia. Pensemos nosotros que Vélez Sarsfield hizo un código y en ese código hay un modelo de familia católica. Al poco tiempo se fue al matrimonio civil y luego vino la separación y luego vino el divorcio y luego vino el matrimonio igualitario y vinieron leyes para favorecer la mayor autonomía de los hijos en la patria potestad. Es decir, el Congreso tiene una larga y extensa tradición en el sentido del pluralismo y no de imponer un modelo. Es posible que en el siglo XIX, la sociedad siendo homogénea, donde todos pensaban más o menos lo mismo, uno podía tener la idea de que el legislador impone un modelo. Hoy es muy difícil hacerlo, porque la sociedad argentina está compuesta por gente muy diferente. Y entonces uno debe respetar a personas adultas que eligen su modo de vida. Si nosotros le decimos, este es el modelo familiar y no hay otro, lo que hacemos es excluir a una enorme cantidad de personas que piensan diferente. Y ahí está la cuestión de fondo. ¿Por qué? Porque no es que nosotros nos guste el alquiler de vientres o las uniones de concubinos o la fertilización in vitro. Nosotros lo hemos puesto esto en los fundamentos diciendo, en realidad, esto ya está en la sociedad. La posición del legislador es regular los efectos para solucionarle problemas a la gente y no sustituirlo en sus valoraciones. Porque para eso tenemos una sociedad que debe ser libre. Debemos respetar la libertad de cada uno. Si queremos convencerlos de otra cosa,
Bueno, para eso está la cultura, la educación, la formación religiosa, cualquier actividad cultural que querramos hacer, pero no la ley imperativa. Dentro de este modelo, nosotros podemos decir, yo quiero vivir como católico y formar un matrimonio católico y puedo hacerlo, no está prohibido. Pero el que quiere casarse y vivir de otra manera, también, aunque no sea católico. El que quiere juntarse y no se casa, también. ¿Qué es lo que sucede hoy en la Argentina? Hay muchísimas uniones de personas que no se casan. Y este es un fenómeno que no es que ha decrecido, ha crecido en los últimos años. Antes se lo denominaba despectivamente el concubinato, porque se decía personas pobres que viven en las villas y son los concubinos. No, hoy es un fenómeno muy difundido. Es difundido por edades, la gente joven hoy lo entiende de otra manera. Primero conviven y después ven qué pasa. Y los adultos que se separan también. Y en todas las clases sociales y en todas las regiones del país. Se calcula que un 40% de las uniones son convivenciales, no matrimoniales. Entonces, cuando se separan, no hay solución. Los jueces tienen que empezar a decir, bueno, pero acá esta mujer que se dedicó a mantener el hogar en una unión convivencial, ahora quedó sin nada. Hay que ver, bueno, habría una sociedad de hecho, inventar cosas. No puede ser. Nosotros tenemos que solucionar esto y decir, bueno, esto es una unión convivencial, aquí hubo algo similar al matrimonio, no lo fue, no es igual, pero tenemos que proteger los derechos de la mujer. Lo mismo pasa en materia de filiación. Nosotros podemos decir, está bien y sí es bueno que los chicos nazcan naturalmente, pero ¿qué hacemos con los que no nacen naturalmente? Nos quejamos, le decimos está mal. Bueno, podemos decirlo que está mal. Pero si nace un chico y el derecho no le dice quién es el padre, es algo que ofende la conciencia social de la población. Esto no lo podemos dejar así. Hoy hay muchos casos en la Argentina de fecundación in vitro y de situaciones que nos pueden gustar o no, pero la función del legislador es solucionarle los problemas a la gente, no obstaculizarlos. Las decisiones personales hay que respetarlas y esta ha sido la visión que nosotros hemos tenido y creo que es también la visión que ha tenido el Congreso a lo largo de sus últimos 30 años, que ha venido avanzando muchísimo en esta línea y nosotros la hemos seguido porque nos parece que es razonable. Creo también que es importante decir, y voy a cortar rápido porque ya veo que es hora del almuerzo, que en este proyecto también hay cuestiones comerciales que son muy importantes. Nosotros no debemos dejar de lado el comercio porque es una unificación. Y la verdad es que aquí hay muchísimas cuestiones. Prácticamente la mayor parte del articulado de este proyecto es de lo que no se habla. Se hablan de pocos temas, y es bueno, es decir, son los temas sobre los cuales puede haber una controversia. Pero, por ejemplo, todos los nuevos contratos, la franquicia, la distribución, todos esos nuevos contratos, los bancarios, todos esos están incorporados y eso va a facilitar la actividad comercial, los vínculos asociativos, la posibilidad de que las pequeñas y medianas empresas tengan más facilidad para ampliar, para vincularse. La idea del arbitraje en el campo empresarial que va a facilitar, y esto no tiene nada que ver, como alguno ha dicho, con el Estado. Acá no estamos volviendo al liberalismo de los 90 ni nada que se le parezca. El arbitraje no es el del Estado. El Estado no celebra contratos para el arbitraje. El arbitraje que se ha hecho en el CIADI fue porque se hicieron tratados de inversiones, que el Estado se sometió al arbitraje del CIADI. Pero eso no tiene nada que ver con el Código Civil, tiene que ver con el derecho administrativo. En el Código Civil lo que se hace es algo que todos los países tienen, que es el arbitraje entre empresas, porque es una materia comercial que va a facilitar la actividad y va a disminuir la litigiosidad. Hay muchos instrumentos en materia
comercial que van a facilitar el comercio, la actividad de nuestro país, que es tan necesaria, y sobre todo la seguridad jurídica, porque muchas de estas relaciones hoy no tienen regulación y por lo tanto no hay seguridad jurídica. Esto es muy importante entenderlo. El valor seguridad jurídica significa darle previsibilidad a las relaciones empresarias. La previsibilidad disminuye los costos de transacción. La confianza es como el lubricante de las relaciones sociales. Es decir, más confianza generamos, menos controles hay entre las partes y menos costos de transacción existen, por lo tanto se facilita el comercio y disminuyen los precios, y esto favorece a la población. Así hay que pensar una codificación, no con la mirada estrecha de quien discute lo de hoy día. Esto va a favorecer el desarrollo económico. También creo que es muy importante decir que en este proyecto hay muchos temas vinculados, por ejemplo, a la capacidad de las personas. Nosotros no nos damos cuenta, pero hemos considerado que aquel que está un poquito enfermo inmediatamente puede ser declarado incapaz. Se le designa un curador y con ese curador se lo interna o se lo priva de todos sus derechos. Y esto es una realidad en la Argentina de hoy en muchos casos. Hemos invertido esta regla y presumimos la capacidad de las personas. Y para poder internar a alguien hay que hacer un proceso muy riguroso. La Corte tuvo un caso de Tufano donde una persona fue internada en nuestro establecimiento mental, 25 años. Pueden quedar abandonados. Hay que cambiar esto y en este proyecto se lo cambia, es decir, cuidado, todas las personas tienen capacidad, no son incapaces, la capacidad se restringe, pero nunca se elimina, por eso cambiamos el vocabulario. Hay solo algunos supuestos de incapacidad que son excepcionalísimos, pero esto favorece nuestra libertad, porque en algún momento todos podemos ser declarados incapaces, por alguna razón, en una sociedad de control social. Hay que proteger la libertad. Entonces, en el fondo, yo creo que uno puede discutir muchos artículos y es natural que así suceda, pero los grandes principios, la igualdad, la inclusión social, la seguridad jurídica en las relaciones económicas, la protección de la libertad de las personas y su capacidad, el reconocimiento de los pueblos originarios, la idea de que tenemos que tener una sociedad más plural y permitir que cada uno viva como quiera, sin que nadie le diga tiene que pedir permiso. Yo hace poco cité esto de Benedetti, ¿no? El paraíso para mí es, decía Benedetti, que en mi país todo el mundo viva feliz sin que aunque no tenga permiso. Es decir, no podemos hacer que tengamos que pedir permiso para hacer cosas que son normales y forman parte del ámbito de la libertad. Por eso creo que en todos estos temas centrales hay mucho consenso en la sociedad argentina y también lo veo en el Congreso, que a lo largo de 30 años de democracia ha reafirmado estos principios y nosotros los hemos seguido. Puede ser que haya discusiones en algunos textos. Bueno, el Congreso tiene las facultades hoy para escuchar a todos, discutirlos y poder hacer los ajustes que crea conveniente. Y nosotros vamos a trabajar codo a codo con el Congreso para ayudarlos a terminar este trabajo. Lo importante es que terminemos el trabajo, porque llevamos muchos años de fracasos. Y la verdad es que siempre hay que decir esto en la Argentina. Nosotros somos muy buenos para los triunfos individuales, pero en las obras colectivas fracasamos. Y llevamos muchos años de fracasos. Y estos fracasos tienen que ver con algunos factores que voy a mencionar rápidamente, porque yo he participado desde el primero al último de los proyectos que se han hecho desde la democracia. Y he visto por qué fracasamos. Primero, por algo que tiene que ver con la propia comunidad académica, que es una suerte de hoguera de vanidades en las cuales cada uno dice, este es mi código, el tuyo está mal, y así empiezan las discusiones y todo termina
en una disputa muy menor, casi ofensiva, cuando uno piensa que lo que tenemos que hacer es servir a la comunidad y no a nuestra vanidad. Por eso nosotros lo que hicimos fue, de entrada, permitir que todo el mundo opine en el mundo académico. Y hoy, en la esfera académica no hay grandes discusiones. Reitero, es imposible que todos estemos de acuerdo, pero en los grandes temas estamos de acuerdo en el mundo académico. La segunda razón por la cual fracasaron son aquellos intereses particulares que quieren prevalecer sobre el interés general. Y acá hay de dos tipos. Algunos son económicos, que quieren alguna cuestión que los favorezca. Bueno, siempre hay que decidir aquí. Nosotros hemos sido muy fuertes y rígidos en poner límites a los intereses sectoriales. Algunos son cómicos y tradicionales. Por ejemplo, los abogados, todos los abogados, y esto hay que decirlo en el Día del Abogado, que siempre queremos que en todos los artículos del código diga se necesita un abogado. Y los escribanos dicen no se necesita un abogado, hay que poner que se necesita una escritura pública, este tema de las incumbencias. Bueno, estas cosas se pueden solucionar, ¿no? No creo que uno puede poner límites a los intereses sectoriales, particulares, y hacer prevalecer el interés general. Hay otro tipo de intereses particulares que no son económicos, pero hay gente que lucha mucho por una idea y dice, yo quiero poner esta idea en el código, es decir, un listado de 50 o 60 artículos sobre mi lucha que llevo muchos años. Y esto es legítimo. Lo que hay que explicar es que en el código van los grandes lineamientos generales, lo demás va una ley especial. Y esto lo hemos explicado a todas las comunidades y sectores que se han acercado. Un código es un núcleo de principios generales, luego puede haber leyes especiales. Lo importante de un código es que nosotros tengamos la habilidad suficiente para administrar la diversidad, que esto es algo que requiere mucha paciencia y mucho equilibrio, pero creo que es la gran tarea que tenemos los argentinos por delante. No nos debe asustar la controversia, esto es bueno, y para los que nos gusta el derecho, este es un momento extraordinariamente positivo. Que la gente, no solo los profesores de derecho, sino que toda la sociedad hable del proyecto de reforma, si esto se discuta en las casas de familia, en los canales de televisión, en los diarios, en todos los ámbitos y en el Congreso, en el Poder Legislativo, en el Poder Ejecutivo, en el Poder Judicial. Es extraordinario. No hay que asustarse por las discusiones. Hay que saber encontrar los puntos de equilibrio, porque yo di este ejemplo en la comisión bicameral, que un código es como una casa, es decir, nosotros tenemos que encontrar y saber diseñar los cimientos y las paredes que hagan que podamos vivir juntos. Luego, dentro de cada una de las habitaciones, cada argentino hace lo que quiere. Pero construir las paredes comunes de la sociedad, esto que permita que nosotros podamos vivir juntos, es algo que parece sencillo, pero que nunca hemos sabido hacer los argentinos, que siempre vivimos fracturando los consensos comunes. Siempre vemos los problemas desde el punto de vista de la militancia de verdades parciales. Y entonces construimos una senda para allá porque ganamos y las oposiciones nunca son simultáneas, son sucesivas. Entonces cuando termina esta parte, después vamos para el otro lado y así tenemos oscilaciones pendulares. Esto no significa negar el conflicto es bueno, pero la base, los cimientos, las paredes fundamentales de la sociedad tienen que ser estables para que los conflictos transiten dentro de parámetros de razonabilidad. Y yo creo que hay algunas cosas en las cuales nos podemos poner de acuerdo, que son estas que he mencionado. Es hora que nos pongamos de acuerdo, que los argentinos digamos, en este tema, que es uno de los grandes temas, podemos ponernos de acuerdo en unos principios básicos. Y me parece que eso se está logrando.
Yo veo que hay mucho consenso, no solo en el Congreso, sino en la sociedad, sobre algunos de estos principios que he mencionado y que son el núcleo central del proyecto. Luego habrá discusiones, pero siempre podremos ponernos de acuerdo, y si no, será el Congreso el que defina, porque a veces hay opciones, y dice A, B, bueno, se define y se terminó. Pero para eso está el Parlamento, que representa a las mayorías y minorías. Esta es la democracia. Pero yo creo que es momento que los argentinos podamos decir: hay una obra colectiva que dejamos para las generaciones futuras. Esto es muy importante, porque nuestra generación en particular solo ha dejado fracasos en materia de obras colectivas. Si miramos nuestra historia de 50 años, los últimos 50, han sido décadas turbulentas, donde las grandes discusiones fueron dramáticas y no nos pudimos poner de acuerdo en casi nada. Pero hoy vemos que vamos avanzando en algunos consensos básicos. Por ejemplo, que se mencionó recién. Yo he dicho muchas veces que la política de juzgamiento de los juicios de lesa humanidad forma parte del contrato social de los argentinos. No importa de qué partido uno sea, en esto estamos de acuerdo, que no puede volver un Estado a perseguir a sus ciudadanos a través de una dictadura que persiga a la población civil. Esto no puede volver en la Argentina, y creo que estamos todos de acuerdo. Este es un consenso básico. Yo creo que también en este proyecto, que regula los aspectos esenciales de la vida privada, podemos ponernos de acuerdo y cumplir nuestro deber como generación. Es un deber como generación, es una responsabilidad, es mostrar que tenemos algo más que nuestra propia vanidad, nuestros propios intereses personales, que podemos ser estadistas en el sentido que podemos mirar las cuestiones de Estado por encima de las políticas coyunturales del día a día. Es hacer lo que la gente quiere que hagamos, es decir, una sociedad mejor, mucho más estable, más igualitaria, con más libertad y con una ley que facilite y no que obstaculice la vida de las personas. Creo que esto en el fondo es aquello de lo cual se trata, y a mí me parece que hoy es un momento extraordinariamente positivo en este sentido, porque veo que en el Congreso se está trabajando bien y vamos a avanzar. Yo quiero concluir aquí agradeciéndole nuevamente al señor rector y al decano esta distinción, y a todos ustedes por haberme escuchado. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Habitualmente estos actos concluyen con la firma del libro de actas que mencionábamos recién. Es tradición en nuestra casa que todos quienes quieran hacerlo también se acerquen a dejar su signatura en el libro de actas de la institución. Les damos las gracias a todos por acompañarnos en esta jornada de júbilo en la cual un directo miembro se ha incorporado a nuestros claustros, y les deseamos que tengan buen día. Muchas gracias.